Muy bien, hermanos, pues seguimos en esta jornada de nuestro estudio bíblico en la epístola de Santiago. Así que déjenme poner aquí, compartirles esto. Muy bien. Así que vamos a ver. Pues estábamos siempre en el capítulo 1 de Santiago, ¿no? Y el tema que estábamos viendo la semana pasada, comenzamos la segunda parte del capítulo 1 bajo el tema Una fe viva vence la tentación. Y eso es de lo que hablábamos la semana pasada un poco, ¿verdad? Cómo la fe puede ayudarnos a vencer la tentación. Y estuvo muy interesante, pues estuvimos ahí platicando un poco acerca de las tentaciones, ¿no? Que yo creo que todos nosotros estamos expuestos siempre a esas situaciones. Así que pues hablamos un poco de eso. Eso es lo que pudimos compartir la semana pasada. Y aquí voy a ir un poco rápido en los slides. Si usted tiene la pantalla, puede hacerle, ¿cómo le dicen? Bueno, en español es deslizar con el dedo así, hasta que encuentre una pantalla donde pues yo estoy poniendo los versículos para que pueda leer y acompañarnos en la lectura y todos estemos ahí sintonizados en la misma situación, ¿no? Muy bien, pues hablábamos acerca de cómo podemos vencer las tentaciones por medio de nuestra fe, ¿no? Y hablábamos un poco, un breve resumen, acerca de que pues las tentaciones, primero, aquellas tentaciones que nos hacen caer en pecado, Santiago es bien enfático en decir que esas tentaciones no vienen de parte de Dios, porque Dios no, Él no nos puede tentar a hacer el mal, ¿verdad? No nos puede tentar a hacer el mal, porque Él no es tentado en sí mismo a hacer el mal. Entonces no puede hacer algo que va en contra de su naturaleza, ¿no? Y también hablábamos de dónde viene ese deseo o de dónde vienen las tentaciones, ¿no? Interesantemente, Santiago no habla y no menciona nada a Satanás, ¿verdad? No menciona nada a Satanás, sino que dice que las tentaciones vienen de nuestros propios deseos pecaminosos, ¿no? ¿Verdad? Eso leímos ahí en el capítulo 1, verso 14, que rápidamente ahí se los estoy pasando, ¿no? Y ahora, y lo último con lo que hablamos de lo que hablamos, perdón, es lo que dice el verso 16, ¿no? Donde todo lo que Dios nos manda es para nuestro bien. Y eso es algo que lo decíamos, ¿verdad? De que el Señor nos permite que pasemos por esas tentaciones, ¿verdad? Para que nosotros podamos sentirnos motivados a hacer cambios en nuestra vida primero y a buscar más de Dios para poder encontrar respuesta a esas situaciones de las cuales estamos viviendo o estamos experimentando esas tentaciones, ¿no? Así que eso es un poco de lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Y hoy vamos a continuar siempre en este capítulo 2 de Santiago, solo que aquí Santiago empieza a tener, interesantemente, está hablando de las tentaciones y después empieza a hablar acerca de cómo nosotros podemos gobernar nuestras emociones. Empieza a hablar acerca de que nosotros emocionalmente nos podemos ver tentados a caer. Bien interesantemente cómo une estos dos temas, porque está hablando de las tentaciones que vienen de nuestros propios deseos, de nuestra propia humanidad, de nuestra propia carnalidad, y después empieza a hablar de nuestras emociones. Entonces, esto es bien interesante porque si hay algo en lo cual nosotros estamos propensos siempre a fallar es cuando somos dominados o gobernados por nuestras emociones. Y eso es algo bien común. Y eso es algo bien difícil de vencer porque somos lo que sentimos y hacemos lo que sentimos y pensamos como sentimos. Somos, en nuestra humanidad, somos gobernados, guiados por nuestras emociones. Y eso es
Es difícil porque nuestras emociones no siempre van a ser buenas consejeras. Nuestras emociones no siempre nos van a presentar una buena perspectiva acerca de una acción para tomar en la vida, ¿no? Entonces, Santiago, después de estar hablando de las tentaciones, une las tentaciones al hecho de cómo nosotros podemos reaccionar, ¿no? Y fíjense, vamos a leer lo que dice el verso 19 en adelante. Allí habla acerca de ciertas emociones, ¿no? Y estos son los efectos prácticos, ¿no? Nuestra fe produce resultados prácticos en nuestra vida. Y eso es interesante notarlo. Cuando nosotros estamos viviendo en fe, cuando nosotros estamos viviendo en esa relación con Dios unido, íntima, van a haber cosas prácticas que se nos van a notar en nuestro estilo de vida. Allí es donde podemos ver si realmente nosotros estamos viviendo una espiritualidad fuerte con Dios, si realmente estamos teniendo una intimidad eficaz y real con Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros vamos a poder reaccionar de una forma diferente, de una forma adecuada a lo que decimos que creemos de Dios. Y de acuerdo a lo que decimos que nosotros creemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Entonces, fíjense, la fe, y esto Santiago después más adelante empieza a hablar mucho acerca de las situaciones prácticas de la fe en el obrar. Pero aquí ya comienza a decirnos, ¿verdad?, cuáles son esos resultados prácticos de nuestra fe. Y ahí podemos leer. Vamos a ir al verso 19 en adelante. Dice así: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar. Llegó 1:19-27. Lentos para hablar. Para enojarse. Lentos para enojarse. Exacto. Arianita, si le puedo poner. Oh, sorry. Ok, gracias. Ahí. Ok, eso decía, permítanme. ¿Qué pasó? Se me trabó mi... Ok, permítanme. Ok, Ok, dice así: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si la miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Qué interesante ¿no? Qué interesante porque los resultados de poner o de tener una fe real, una fe fuerte, una relación íntima con Dios fuerte, al momento de la aflicción, es que vamos a poder controlar nuestras emociones. Y yo creo que para muchos cristianos, más de la mitad de su vida radica en precisamente esta situación. Es que es difícil realmente tener un control sobre nuestras emociones. Es difícil poder nosotros evitar reaccionar como normalmente reaccionamos.
Y fíjense, Santiago nos menciona un proceso que nosotros podemos tener para poder reaccionar o para poder enfrentar precisamente las situaciones difíciles y poder gobernar nuestras emociones. Verso 19 dice, mis hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar. Fíjense que no dice rápidos para oír nada más, sino que dice escuchar. Y ayer hablábamos un poco en la célula acerca de esto. La diferencia entre oír y escuchar es que uno muchas veces oye un ruido, por ejemplo. Uno dice, oye ese ruido, pero pues no es más que eso, un ruido. Pero cuando tú escuchas un ruido, tratas de identificar qué es ese ruido. Entonces esa es la diferencia. El oír es simplemente un ejercicio que ni modo, pues lo haces porque tienes tus oídos y pues la información entra y de igual forma sale. Pero cuando escuchas tienes un proceso diferente, un proceso mental donde tú escuchas y asimilas la información que se te está dando. Cuando estamos escuchando, estamos ocupando al mismo tiempo nuestra mente, nuestro cerebro. Y esto evita que nosotros podamos reaccionar. Porque fíjate, cuando nosotros oímos es cuando reaccionamos. Pero cuando escuchamos, pensamos. Y esa es la clave que nos está diciendo Santiago aquí. Debemos de escuchar. O, digamos, este es en el sentido de que estamos teniendo una discusión, por ejemplo. Pero llevémoslo este mismo versículo en otro tipo de contexto. Digamos, en un contexto donde sea un problema en el cual tengamos que reaccionar y nuestras emociones se quieren manifestar. No vamos a escuchar porque, digamos, un problema. Digamos, el problema consiste en que perdí mi trabajo, pues ahí no es la situación en que vas a escuchar. Pero sí nos podemos detener en una cosa. Escuchar, estamos diciendo que requiere un proceso de pensar, un proceso mental. Entonces, si el problema que estamos viviendo nos lleva a tener que reaccionar de alguna forma, podemos cambiar la palabra escuchar por la palabra meditar. Otra palabra difícil de hacer, y más que todo en el contexto en el que vivimos nosotros. En este contexto de los Estados Unidos y viviendo en Los Ángeles, California, que nosotros digamos, voy a detener un momento a meditar. Eso no se hace, ¿no? Aquí yo tengo como una milla, creo una milla y media, tengo un templo budista. Ahí la gente va a meditar y yo no veo ningún hispano ya. Obviamente, pues, es una religión, ¿no? Pero no meditamos, no escuchamos, no meditamos, no pensamos. Y en eso radica el problema de que las emociones controlan nuestra vida. Es decir, las emociones nos controlan porque nosotros no hay un proceso de pensar, de meditar, de escuchar. Eso no existe. Sino que simplemente nos dejamos llevar por el calor de la situación, por la energía de la situación o por las cosas que realmente nos están pasando. Y eso es peligroso, porque la mayoría de los problemas que nosotros después nos buscamos es precisamente porque no pensamos bien, porque hablamos de más, porque simplemente no tuvimos el tiempo de meditar lo que íbamos a hacer. Y todo está relacionado con nuestras emociones. Todo está relacionado con las emociones, absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es la mejor dosis para poder controlar las emociones? Callar al principio, escuchar, meditar, pensar. Y sigue diciendo el texto. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar. Lentos para hablar. Saben, esta es una enseñanza que a mí me pega, ¿no? A mí me pega porque precisamente yo soy alguien que soy muy efusivo en mi carácter.
mi temperamento, uno de mis temperamentos de los que más tengo, pues es sanguíneo, es colérico sanguíneo. Si usted alguna vez ha escuchado acerca de eso, los sanguíneos somos aquellos que reaccionamos, ¿no? Aquellos que no somos lentos para hablar. Y esto a mí me pega mucho. Me pega mucho porque yo sé que es difícil es ser lento para hablar. Sin embargo, después que hemos aplicado el proceso de escuchar, de meditar, después vamos a poder ser lentos para hablar. Y es tremendo porque a mí me ha llevado incluso a tener ejercicios prácticos. ¿Cómo así, pastor? Es decir, me viene el problema, me viene la situación y adivinen qué hago. Respiro y respiro. Y trato de respirar y es tremendo cómo la respiración ayuda a meditar, a pensar mejor las cosas y a poder decir las cosas de una forma correcta. Entonces, tenemos que ser rápidos para escuchar, para meditar, para pensar, lentos para hablar. Y aquí va otra cuestión, lentos para enojarse. Lentos para enojarse. Fíjense que no está diciendo que no nos enojemos. Simplemente está diciendo que para enojarnos debemos de ser lentos. Como quien dice, tiene que haber un proceso que me lleve al final a reaccionar de una forma determinada. Lento para enojarme. Probablemente significa también de que en ese proceso en que yo estoy siendo lento para enojarme, al final no me voy a enojar. ¿Pero por qué? Porque he sabido controlar mis emociones. Y acuérdense que las emociones, como son parte de nuestro ser, es parte de nuestra concupiscencia o de nuestros propios deseos pecaminosos. Es decir, las emociones que muchas veces nos llevan a pecar son aquellas cosas a las cuales Santiago se está refiriendo anteriormente, de las cuales nosotros tenemos que cuidarnos. Y aquí nos está diciendo cómo vamos a cuidarnos para que no seamos tentados a caer en el pecado. Y puedo decir de que para cualquier pecado que queramos hacer o practicar, hay un proceso emocional involucrado. Es decir, cuando yo voy a pecar, primero yo me tengo que sentir motivado en mis emociones para hacerlo. Cualquier pecado, cualquier cosa que nos aleja de Dios, cualquier cosa que va a traer un detrimento a nuestra salud espiritual, emocional y física, que está relacionado con el pecado, cualquier cosa de esas está relacionado con tus aspectos emocionales, porque por allí va a entrar la tentación. Por ahí va a entrar la tentación. Y el ejemplo más clásico, ¿no? Es decir, alguna persona que está viviendo en su matrimonio, viene otra persona, una tercera persona a entrar, y esta otra persona viene y ataca al que está débil en sus emociones. Me gusta cómo me habla. Oh, mi esposa no me habla como me habla esta mujer. Oh, es que esta mujer me atiende como mi esposa no me atiende. Todos están relacionados con aspectos emocionales. Todos. Por eso Santiago aquí nos dice la regla de cómo nosotros debemos de reaccionar para no caer precisamente en ese tipo de tentaciones y obviamente no caer en ese tipo de pecado. Ahora, sigue diciendo, el enojo humano no produce la rectitud. Aquí ya está hablando ya del enojo, dice. El enojo humano no produce la rectitud. Por eso la misma Biblia dice que no se debe de poner el sol sobre nuestro enojo. Debemos de entender una cosa, la emoción del enojo es destructiva para nosotros, porque el enojo es como la rabia para los animales. La rabia se apodera de la mente del animal y lo hace actuar en contra de su propia naturaleza. Por ejemplo, si un perro tiene rabia, muerde a su amo, al cual si hubiera estado sano jamás lo hubiera mordido. Igual es el enojo. El enojo es como algo que se apodera de nuestra mente. Y cuando estamos enojados, nada bueno sucede. Nada bueno sucede. Por eso dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Entonces, es importante que nosotros podamos enfocarnos en estas emociones tan difíciles,
que todos tenemos. Y que tenemos que tener cuidado de ellas, tenemos que tener cuidados de ellas. Ahora, hay una herramienta que nos sirve para poder nosotros juzgar bien las circunstancias en las cuales nos encontramos. Es decir, si hay algo que nos puede ayudar a nosotros a saber determinar cómo actuar si nos encontramos en una situación específica, esa herramienta es la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el verso 21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad, ¿el qué dice? La palabra que Dios les ha sembrado en su corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Ay, ay, ay. Esto me lleva a pensar muchas cosas. La primera y la más importante, cuando nosotros estamos siendo gobernados por nuestras emociones, es porque nos falta palabra. Es porque nos falta palabra. Cuando nosotros estamos siendo gobernados por nuestras emociones, es porque nos falta palabra. Sí, hermano, esa es una realidad. Fíjense aquí la herramienta que se nos da para poder nosotros salir de todo esto malo, de las malos de las emociones, de los malos de la reacción del enojo. Dice, así que quiten, dice el versículo nuevamente, quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten que con humildad la palabra. Es decir, al aceptar la palabra que Dios nos ha dado y Dios nos ha sembrado, automáticamente comenzamos a quitar de nuestra vida lo malo, lo sucio, lo que nos está tentando a caer, lo que nos está llevando a hacer algo erróneo, lo que nos está llevando a reaccionar de una forma incorrecta. La palabra es el antídoto. Y aquí Santiago está haciendo una relación tremenda, porque dice, acepten con humildad la palabra que se les ha sembrado. Fíjense, qué interesante. Porque aquel que va a tener la capacidad de reaccionar ante las circunstancias difíciles de la vida es aquel a quien se le ha sembrado la palabra. Es decir, una persona que no escucha palabra, que no lee palabra, que no estudia la Biblia, que no se abre, por ejemplo, a estos espacios que nosotros estamos teniendo, difícilmente va a tener la herramienta para poder enfrentar las tentaciones, para poder enfrentar las circunstancias que la vida le pone, para poder evitar que reaccione de una forma errónea. Va a ser imposible. Aquí Santiago está apelando a algo en la iglesia, a quien le está escribiendo. Está apelando a la palabra que ya fue sembrada en su corazón. Es decir, esa palabra que ya fue sembrada en el corazón de ellos es aquella que va a producir algo que va a vencer lo malo, las tentaciones, las reacciones, el enojo, lo malo, lo sucio con lo que normalmente vivimos. Va a ser vencido gracias a la palabra que previamente se nos ha sembrado en el corazón. Previamente. Entonces aquí debemos nosotros de valorar una cosa. Lo que estamos haciendo hoy, ¿qué estamos haciendo? Dios está sembrando palabra en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que allá adelante, cuando la vida se ponga difícil, cuando la tentación se me presente, cuando la reacción quiera salir en mí, la palabra que ha sido sembrada en mí me va a ayudar a apartarme de esas situaciones. ¡Qué bendición más grande! Mi hermano, si hay algo bueno que tú estás haciendo hoy en esta noche, es estar permitiendo que Dios siembre esta palabra en tu corazón. Eso es lo mejor que te ha pasado ahorita. ¿Por qué? Porque esta es la herramienta que te va a ayudar a ti más adelante a poder vencer cualquier tipo de situación en tu vida. Y sigue diciendo el texto. Que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. Nuevamente, le está hablando a personas ya convertidas, ¿no? Ha tenido el poder para salvar su alma. Y vamos a terminar con eso. Y el último resultado que tenemos cuando nuestra fe realmente es real y nuestra fe es viva, es que
Como dice ahí, dice, sabemos seguir el consejo. Sabemos seguir el consejo. Verso 26 en adelante dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Seguir el consejo. Debemos de seguir consejo. Cuando la fe mía es real, es práctica, yo aprendo a seguir consejo. Es decir, si hay algo que usted debe de hacer hoy al final de este estudio que estamos teniendo, es agarrar todo este conocimiento y ponerlo en práctica. Mañana, cuando usted esté teniendo una situación en la cual sus emociones quieran venir y saltar, usted va a recordar lo que hoy estamos hablando. Escuchar, meditar, ser lento para hablar, ser lento para enojarse, ser lento en la reacción. Todos estos elementos son elementos que nos van a ayudar a que no caigamos, a que no seamos tentados en caer en el pecado. Y estoy hablando en todas las situaciones, en cualquier área de pecado en la cual nosotros podamos ser expuestos. Debemos de saber seguir el consejo de la palabra. Santiago menciona algo bien interesante. Y fíjense, me gusta esta ilustración que ocupa cuando dice, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, será como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Duro Santiago, ¿no? Es duro, es decir, nadie se olvida de cómo es uno, ¿no? Pero a ese extremo podemos llegar cuando escuchamos la palabra y no la ponemos en práctica. Mi hermano, si hay algo con lo cual tú y yo debemos hoy de estar convencidos es de que Dios está poniendo este recurso, este momento, para prepararnos a ser vencedores. Acuérdate que esta iglesia estaba pasando por problemas duros, difíciles, pero estas enseñanzas fueron las enseñanzas que le enseñaron a salir adelante. Es decir, si estas enseñanzas, si este consejo hoy tú lo recibes, mi hermano, este consejo va a ser algo tremendo en tu vida que va a ayudarte a que en el momento de la aflicción, esa fe que tú tienes va a poder vencer. Porque tú esa fe no la tienes de nombre, no la tienes nada más de adorno. Esa fe en ti es algo práctico, es algo que tú vives, es algo que tú haces, es tu estilo de vivir la vida. Y eso, mi hermano, te va a asegurar la bendición para siempre. Así que gloria a Dios. Hoy terminamos el capítulo 1, ¿verdad? Con este tema, una fe viva vence la tentación. Una fe viva vence la tentación. Así que déjenme regresar aquí nuevamente. Para terminar un poco. Así que voy a abrir los micrófonos para que pues podamos opinar, podamos preguntar, podamos agregar algo.